Una disculpa, no había, oré ahorita para iniciar y no había puesto la grabación, pero bueno, vamos a iniciar. Eh, si el tema es la tercera parte de no perder la Bien. gracia. Queremos profundizar en este tema que creo es muy importante. Tienen por favor la lectura que es Hechos 16, los versos del 16 al 34. Vamos a estar viendo Hechos y vamos a estar viendo Filipenses capítulos 3 y 4. Hechos. ¿Lo tienen? Hechos 16, ¿lo tienen Giovanna, Yuji? ¿Pero qué versículo, perdón? Hechos 16, versículos del 16, perdón, al 34. Sí, en Hechos 16. Sí, yo sí lo tengo abierto. Ajá. No. Ok, los voy a leer, a partir del verso 16. Ajá. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Está hablando el apóstol Pablo, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, los hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejarlo hasta este versículo, el versículo 31. Muy bien, quisiera oír de parte de ustedes si habían escuchado esta historia y qué es lo que les llama la atención. Me gustaría escuchar de ustedes un poquito nada más. Adelante, adelante, por favor. Sí, sí lo habíamos escuchado. Bueno, yo empecé. Este me, eh, todo bueno, conmueve, ¿no? Cómo estos hombres, digo, Pablo, sí, sí, digo, perdón, pues apóstoles o discípulos, perdón, así no sé, como que con tanta serenidad que toman las cosas, ¿no? Eh, Iban a orar, o sea, etcétera, hacen con lo de la muchacha y todo eso, y luego los llevan a la cárcel y serenamente siguen y se ponen a orar, y aún así, pues cuando pasa el terremoto no pierden la calma, eh,
se les abren las puertas y con esa calma, oye, le dicen, ¿no? Al carcelero todavía. No, no temas, no te hagas daño, aquí estamos, no te, pues no. Y me llama la atención lo que dice el carcelero. ¿Qué puedo hacer para salvarme? A mí, ahorita, yo, Giovanna, ahorita, digo, ¿cómo usaban la palabra salvarse? O sea, es como, por ser judíos, o realmente, o sea, sí es la traducción así, salvarse, o cómo, ¿qué pudiera haberle preguntado en lugar de qué debo hacer para salvarme? No te escucho. Ahora, a ver, otra vez. Discúlpame. Él estaba hablando de la salvación de su espíritu. Ujú. Es así Sí, sí, sí. que Sí antes entiendo. de clavarse la espada. Entonces no estaba hablando del cuerpo. Y precisamente vio lo que tú estabas diciendo ahorita, que había tranquilidad en ellos, que había paz aún en la situación en donde estaban. Y Ujú. por eso él quiso esa salvación que ellos tenían. Ok, ¿Qué da a estos hombres? Esa paz, esa seguridad, ese ánimo en medio de las dificultades. Y es lo que vamos a ver precisamente en este tiempo. No sé si Diana y Yuji quieran comentar algo. Continuamos. Lo, sí tiene algún significado el de la muchacha divina que está pregonando ahí de quiénes eran Pablo y Silas. O sea, Qué bueno que tocas ese punto, Yuji, porque esta muchacha, tú dices, era una divina, ¿no? La escritura dice que era divina, ¿por qué? porque tenía un espíritu de adivinación. Exacto, tenía un espíritu maligno. Sabemos que este es un mundo espiritual, ¿verdad? Y tenía un espíritu maligno y este espíritu era el que le permitía adivinar. No venía de la muchacha, venía del espíritu la adivinación. Sabemos que del enemigo, cuando el enemigo era un ángel de luz, el más grande. El enemigo, Satanás, quiso ser igual a Dios y fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Pero ellos no perdieron su inteligencia ni la sabiduría que tenían, no perdieron el poder que les había sido conferidos. ¿Qué les pasó? Se contaminaron. De ser ángeles de luz, ahora son ángeles caídos, son demonios. ¿Me explico? Pero siguen teniendo mucho poder. Un espíritu de adivinación se apropió de esta muchacha y la muchacha clamaba algo que no parecía nada malo. ¿Qué decía? Estos son hombres, son, son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. ¿Acaso hay algo malo en eso? El apóstol Pablo sabía de quién venía aquello, aunque parecieran palabras bonitas, aunque parezca un milagro muy lindo, aunque pareciera verdad lo que estaban comentando, el espíritu del que habitaba en el apóstol Pablo sabía, este es un espíritu de maldad, pero ya no soportó al tercer día, más o menos. Dice que pasaron días hasta que ya estuvo cansado, harto el apóstol. ¿Y qué pasó? Le dijo, sal de ella. Y al salir se acabó la riqueza de los amos, de eso vivían y vivían yo creo que muy bien. Entonces, furiosos por este hecho, lo mandaron a la cárcel, al calabozo, dice, pero antes lo azotaron. Lo leemos tan fácilmente, tan rápidamente, pero ¿saben? Imagínate azotarte. Les daban 40 azotes menos uno. Son azotes con cuerdas que al final tenían clavos y piedras.
sea, no era nada más la cuerda la que te pegaba en la espalda. Además rasgaba la piel, entraba, dañaba, y era dañar la piel sobre la piel. Nunca han tenido una heridita que se queman, una chiquita, ¿cómo les molesta toda una semana? Imagínense 39 azotes, 40 menos 1. Y después de los azotes, ¿cómo te sentirías la espalda? ¿Cómo estaría tu salud? Y después el calabozo, y dice que el más profundo, me voy a llamar a Jenny, el calabozo más profundo. ¿Pueden ustedes imaginar eso? ¿Pueden imaginar lo difícil que era eso? Y saben, venían de haberles pasado exactamente lo mismo anteriormente. ¿Por qué les pasaba esto? Por compartir el evangelio. ¿A quién le has compartido tú últimamente? A la última persona que te acuerdes, que le hayas compartido. ¿O a quién no le has compartido que pensaste quisiera compartirle y no lo has hecho? ¿Por qué? Abran sus micrófonos, ¿eh? Yo sí le compartí hace poquito a mi mamá. Bendito sea Dios. No, nunca les ha pasado que dicen, quisiera compartirle, pero le voy a caer mal. No le va a gustar. Y no estoy hablando, ay, perdón, es Jenny que quiere estar con nosotros por llamada porque no se puede conectar. ¿Sí me escuchas, Jenny? Ay, sí, hermana, pero es una mala señal. Ok, vamos a intentar. Sí, una disculpa. Sí, Yo lo que gracias. les estoy diciendo es porque a nosotros viene un pensamiento pequeño y nuestra fe queda anulada. Y, ay, no va a pensar que soy fanática, va a creer tal cosa. Nos cuidamos hasta en eso, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo recibía 39 azotes. El apóstol Pablo recibía un calabozo. Y después de haberlo recibido, podía decir, bueno, yo ya lo hice, yo ya, es más que suficiente, ¿verdad? Pero volvía a la otra ciudad y le pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros así con cualquier cosita ya no podemos? Y él era su gozo compartir. El Espíritu de Dios estaba completamente en él. Él vivía en la palabra. La palabra de Dios tenía dominio sobre él. No le importaba su propia vida. Él le importaban los demás. A nosotros nos importa mucho nuestro prestigio, qué van a pensar de nosotros, qué van a decir, pero él estaba viviendo verdaderamente la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que otros se salven, que otros no vayan a la condenación. Y conste que no estoy hablando, como les digo, a lo mejor es orar por otros, compartir en su momento cuando deba de ser, pero el apóstol no se veía a sí mismo, veía a los demás. ¿Por qué? Porque era Dios verdaderamente dominando al apóstol. Era la palabra llenándolo completamente. Ahorita nos va a quedar más claro, me gustaría irnos a Filipenses para que vean cómo tiene relación toda la Biblia, pero en este caso quise tomar Filipenses. Vámonos al libro de Filipenses, en el capítulo 3. No sé si Jenny tenga a la mano la Biblia, y vamos a ir desmenuzando. Mira, aquí en Filipenses 3, en los versículos 15 que ya lo vimos y lo vamos a profundizar. En Filipenses capítulo 3, en el verso 15 dice, él antes de este verso, de esta parte que les voy a leer, está hablando, dice, ustedes tienen en algo que confiar de sí mismos. Pues
Pues sí, yo la verdad siempre saco muy buenas calificaciones, soy muy inteligente. ¿Tienen algo en qué confiar en sí mismos? Pues sí, la verdad es que yo lo que emprendo me sale bien porque soy muy buena para los negocios. ¿Tienes algo de qué confiar en ti mismo? Pues sí, porque yo soy muy buena para las relaciones humanas. Inmediatamente hago clic con las personas. El apóstol Pablo está diciendo en los versos anteriores, ¿sabes qué? Si tú tienes algo en qué confiar en ti, yo más. Yo tengo más en qué confiar que tú. Porque yo, dice, fíjense lo que dice aquí, yo, dice, fui circuncidado al octavo día. Yo, dice, estoy leyendo desde el versículo 4 dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en mí mismo. Dice, yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, si ustedes tienen algo en qué confiar, yo más. Pero luego dice, pero todo lo tengo por basura. Todo es basura delante de Cristo. Mi confianza en mí mismo no sirve de nada. Lo único que importa es el amor de Jesucristo, la salvación de Dios. Todo lo tengo por basura. No confíes en ti misma, nos está animando el apóstol. Ya deja de confiar, Lorena, en ti misma. Deja, Yuyi, de confiar en ti. Y luego dice que todas las cosas las estima como nada en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo empezamos a entender por qué era la segunda vez que lo azotaban de esta manera y lo metían a un calabozo. Entonces, dice él en el verso 8, todo lo he perdido por conocerlo a él. Mi Señor dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es no teniendo mi propia justicia? Sino la justicia, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Qué es tener mi propia justicia? Es confiar. El pecado es la autoconfianza, es confiar en mí misma, es confiar en mis pensamientos, es confiar en mi razonamiento, es confiar en mis obras. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es mi propia justicia. Dice, nada de Giovanna, nada sirve, nada. Nomás confía en él. Pero nosotros ya vimos ampliamente, por eso no me voy a detener mucho en este punto, pero ampliamente vimos la semana pasada cómo es confiar en nosotros, cómo nosotros pensamos que tenemos algo bueno y nos sentimos muy bien, ¿verdad? E igualmente pensamos que tenemos algo mal. Ay, yo soy mala para esto, yo no sirvo para esto. Eso también es la propia justicia. Ay, yo estoy triste porque la situación, ve cómo está. Eso es la propia justicia. No es por la situación. Tú ve a Cristo nada más. Él te ama. Él no te dejará. No te veas a ti, ni lo bueno, ni lo malo, ni nada. Nada en ti vale la pena. Si crees que tienes algo bueno, ya no te puedes acercar al Señor porque dependes de ti, eres como Dios. Si crees que tienes algo malo, también es tu propia justicia, es mi propia justicia, porque entonces estamos poniendo nuestra tristeza en lo que pensamos que no tenemos, en lo que pensamos que nos falta, pero todo en este mundo, dice el Señor, es mentira. Lo único que importa es el reino. En el reino, eh, vamos a ver, Filipenses, vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ir desglosando. En Hebreos, me voy a saltar, en Hebreos 10, verso 14,
dice que esto es lo único que importa. Ahorita me voy a devolver. Si alguien quiere leer, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 14. Si alguien me hace el favor para no salirme yo de aquí. Oye, Lore, nada más una duda. ¿Era Filipenses qué? La otra. Estamos viendo, ahorita era el 3 el que estaba comentando. ¿Tres? ¿Una, dos, tres? No, Filipenses 3 desde el 4 llegué hasta el 9. Gracias. En Hebreos 10 lo encontré. En Hebreos 10 verso 14 dice, porque con una sola ofrenda, está hablando de Jesucristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo único que importa. Que Él con una sola ofrenda, su propia vida del Rey del cielo, el Dios del universo, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Y estos santificados y perfectos no es la perfección del mundo, porque no depende nada esa perfección de cómo sea Diana. Si Diana es muy linda o Diana es horrorosa y todo, estoy diciendo Diana por decir cualquier nombre, no depende de ti. Ajá. Esa perfección depende de su amor, de que Él nos limpió y nos hizo nuevas criaturas. Es lo único que importa, la justicia nuestra, nuestros méritos, nuestras obras, nuestros hechos, nuestras religiosidades, nada importa. Si hacemos 1 millón de obras en la iglesia y al final me siento muy contenta por todo esto que hago, estoy muy alejada de Cristo y ni siquiera me doy cuenta. El único motivo para hacer 1 o 10,000 cosas en la iglesia es, Señor, gracias. Es por tu bondad que lo puedo hacer. Es por tu gracia que me permites participar en esta obra. Es por tu favor que me dejas hacerlo. Gracias por participar en esta obra divina. Gracias. Cuando es por mis propias fuerzas, por mi justicia, acabo enojada porque no aprecian el trabajo que yo hago. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que van a poner a Giovanna en la toma de decisiones y ella apenas acaba de entrar? Yo tengo más años, tengo más conocimiento que ella. Esa es mi propia justicia, ¿me explico? ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Como aquellos labradores, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo, bueno, era una sombra, pero un hombre que tenía un huerto, fue y llamó labradores para su viña? Pero a uno los llamó desde temprano, se pusieron a trabajar y les dijo, les voy a dar un denario al final. Y luego a otros los contrató un poquito después, otros ya al mediodía, otros en la tarde y otros 1 hora antes de salir, los contrató. Entonces después a la hora de la paga, cuando acabó la jornada, fue y les dijo, les voy a pagar, vengan. Y a los que habían trabajado 1 hora, les dio, aquí tienen su pago y les dio un denario, lo que había quedado que le iba a pagar al del jornal completo. Y esos hombres se agradecieron mucho, pero dijeron, Señor, si nomás trabajamos 1 hora, pero aquí tienes, yo te doy lo de todo un día. Entonces los que habían trabajado todo el día, ¿qué dijeron? Wow, de seguro nos va a tocar más a nosotros, porque trabajamos todo el día, trabajamos más que ellos. Entonces cuando llegó su turno, el Señor les dio, ¿cuánto? Un denario. Y se molestaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y Señor, ¿cómo haces esto? Es una injusticia. Yo trabajé más que aquellos. Y el Señor les dijo, ¿qué no quedé yo con ustedes con un denario? El Señor, ese denario significa su perdón, su salvación, su amor, el que construya para nosotros una casa en el cielo,
la eternidad por siempre, un, un, una nueva vida en su reino. Pero algunos aquí en esta tierra, con la propia justicia, podemos llegar a decir, pero yo he hecho más que Diana, pero yo, esa es mi propia justicia. ¿Me explico? Una vez se presentó ante, ante, ante Moisés. Él ya había huido de Egipto, ya tenía 40 años en el desierto. Tenía 40 años porque él nació en un país. Él tenía muchas cosas de qué confiar en sí mismo. Él era más inteligente que otros por el desarrollo que hicieron de su intelecto. Digamos que tenía más mundo. Él vivió desde pequeñito junto al hijo del faraón. Él tenía pues más cultura que todos los demás. Se sentía tal vez más, ¿no? Hasta mató a un hombre porque dijo, es una injusticia, está matando a otros, los trata mal, dijo, y lo mató en su rabia. Y Dios permitió que huyera y 40 años en el desierto, ¿sabes lo que son? ¿Quién eres después de 40 años en el desierto? Ahí con unos ovejitas y necesitaba su corazón ser librado de tanta justicia propia. Yo soy, yo. Entonces, en una ocasión, se le aparece una noche una zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Era una zarza ardiendo que no se consumía. Y él se asusta y dice, ¿quién eres? ¿Y qué le contesta? ¿Qué voz sale de la zarza? ¿Qué le dice? Díganme. Nos dice yo soy. Exacto, exacto. Yo soy el gran yo soy. Ese es Dios, así se presentó, como el presente, el soy en esta hora, el que existo, el que tengo vida por mí mismo, el verdadero, el presente, el pasado, el futuro en uno solo, el gran yo soy. Por eso delante de Dios no existe el yo, pero es que yo trabajé, es que yo hice la iglesia, pero es que a mí me ofendieron, pero es que a mí no me trataron como debían, pero es que yo tengo la razón, es que esa es la justicia propia. Nada sirve delante de Dios, contaminada, fuera, perdido. No más hay un gran yo soy, que es Dios. Y todos los yos nuestros no valen nada. Aun cuando decimos, vamos a suponer que es verdad que alguien a mí me ofendió en la iglesia. Vamos a suponer. Y yo digo, ¿cómo me hicieron esto? Me ofendió. Y claro que te sientes mal. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero tú piensas, mantener mi justicia, o sea, mi razón, va a hacer que la iglesia se divida, va a hacer que los hermanos se separen, va a hacer que aquel que me ofendió, en lugar de meditar y que Dios trabaje en él, pues ya va a haber una fricción y a lo mejor nada más causa más daño esto. Entonces yo digo, no, no, nadie me ofendió. Cuando me pregunta el pastor, oiga, ¿cómo está? No, nada, estoy bien, no pasa nada. Estoy dejando mi propia razón, mi propio yo, ¿para qué? Por amor a la iglesia, confiando en Dios. Dios obrará, Dios hará. Porque a mí me pueden poner delante de aquella persona y la enfrento y le digo, tú, Giovanna, me ofendiste. Entonces te ves obligada, Giovanna, pues discúlpame, sí tienes razón, pero aunque me pidas perdón y te disculpes, ¿cómo queda tu corazón? Hubo una afrenta, ¿no es cierto? En cambio, si yo te digo buenos días, con permiso,
y no hago la afrenta y no voy por mi razón, ¿no es cierto que eso te hace quebrantar más y decir, pudo haberme hablado de mí, pudo haber declarado lo que yo hice, pero decidió no hacerlo? Y eso hace que se disipe aquella falta, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque estoy esperando en Dios. Estoy esperando en Dios, no en que a mí se me haga justicia, no, es la justicia de Dios que es por la fe. Dios obrará. ¿Tiene sentido? Ujú. Ok. Entonces, déjenme, nomás aquí una persona que me quiere hablarle. Ajá. Le voy a decir, listo, ya le dije, perdón. Entonces, nada de yo delante de Dios, nada más hay un gran yo soy. Y sigue, vamos a seguir por favor con Filipenses 3. Fíjense lo que dice después la escritura. Leímos ahorita hasta el 9. Yo no quiero ser hallada teniendo mi propia justicia. Yo no quiero ser hallada teniendo mi propia justicia. Quiero ser hallada teniendo la justicia. ¿Cuál es la justicia que quiero? La justicia en Cristo, que es por la fe. Eso así como quiero ser hallada y no yo, no con ningún yo en mí, a fin de conocerle y ser semejante a él. Y luego, si nos pasamos hasta el verso 15 en el capítulo 3, dice, así que todos los que somos perfectos, está hablando todos los que somos perfectos. ¿Perfectos en quién? En Cristo. Regocíjense. Eres perfecta, Giovanna, en Cristo. El Señor te ve, hija, limpia, santa, justa y bendita. Regocijémonos en esta verdad. Pero es que las cosas no me han salido como yo quisiera. Mi hijo, quién sabe qué, y el esposo, y luego el negocio y el trabajo. Regocíjate que Dios está contigo y Él quiere obrar en tu vida y en la de tu familia y que todas estas situaciones que para ti son difíciles es tu propia justicia. Pero para Dios hay alguna cosa difícil. Él se encargará. Por eso tú empezaste ahorita diciendo, Giovanna, ¿cómo podía el apóstol Pablo estar tranquilo? Porque él descansaba. ¿Sí? Porque miren, ¿cómo? ¿Quién está afanado? ¿Quién es una persona que está afanada? Si leemos Filipenses 4:6, nos vamos a pasar. Y es que miren, bueno, un poquito antes en el verso 2 de Filipenses 4, ahí es donde quería llegar el apóstol Pablo. Fíjense, ¿por qué está diciendo todo esto en Filipenses 3? No confíes en ti mismo, nada de yo, nada más enfócate en el amor de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque en Filipenses 4 verso 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Sintique traían un conflicto, tenían un problema. ¿Sí me explico? O sea, les está explicando todo lo anterior y luego les dice, les ruego que tengan un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos sentires, que hay muchos sentires. Diana tiene un sentir, ella está molesta por esto. Yuji tiene otro sentir, está alegre por lo otro. Pero ninguno es en Cristo, es por cosas de su vida. Giovanna tiene otro sentir, ella está feliz porque sus hijos, y se vale todo eso, pero hay que saber distinguir, esto es de la tierra, pero hay uno por encima de todos. Yo no soy de esta tierra, todos vamos a partir de esta tierra tarde o temprano, pero hay un sentir que Pablo dice, pero
Hay uno que todas ustedes deben de tener. Sintique y Evodia somos nosotras. Y les dice, te ruego que tengas un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? Ese mismo sentir que el apóstol quiere que tengamos es, yo dependo de Dios, dependo de su amor y de su gracia. Él vive, Él es mi Dios y mi Salvador, Él vive. Ese es el mismo sentir, no de mí, sino de su amor dependo, de su bondad, de su gracia, de su favor. En este sentir, está bien que Giovanna tenga un sentir que está muy contenta porque sus hijos salieron muy bien en la escuela. Yo no tengo hijos, yo no tengo ese sentir, pero hay uno que Giovanna y yo debemos estar iguales. Ambas somos amadas por Cristo Jesús. Ese no lo podemos perder. El pecador no lo tiene. Ese mismo sentir, había una diferencia entre Evodia y Sintique. Había una diferencia, había un conflicto posiblemente ahí. Por eso les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Les ruego para que se arreglara ese conflicto en tu mente, en tu corazón, con otra persona, con Dios, para que se arregle. Hay que tirar nuestra justicia. Hay que tirar nuestros pensamientos. Hay que desechar mis ideas y nada más es Dios obrará. Ese sentir tenemos que tenerlo todas. ¿Por qué la gente está afanada? Díganme. Ahorita es de moda los psicólogos y los psiquiatras, es la moda, nadie puede dejar de ir, ¿no? ¿Por qué es que se va con ellos? Porque las personas están afanadas. ¿No es cierto? Están afanadas. En el, pero ¿qué dice en Filipenses 4:6? Un poquito más adelante, por favor, alguien que lo lea si es tan amable. ¿Lo tienen? Por favor, Yo sí lo tengo. por favor. Que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Mi versión dice diferente, pero me gustó ese versículo, me gustó mucho como lo leyó Giovanna, porque muy claro dice los razonamientos, dice, dejando, ¿verdad, Giovanna? Como dice, Ujú. dejando. De- eh, eh, y la paz de Dios que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y antes de eso dice que no confiemos, Que lo puedo nada los decir angustie. fuerte, no te ves, ¿eh? No, Que bueno, tu ok. Que nada los angustie. Al no te oyes, le aplastaste el micrófono sin querer. Sí, sí se escucha, yo la escucho muy bien. No, Ya, es que sí la apagué, la aplasté un ratito. Entonces, otra vez, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. clarísimo. Por nada estés afanada, Giovanna. Por nada estés afanada, Yuyi. Diana, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Brenda, siempre acción de gracias. Pero dice, por nada estés afanada. Pero ¿por qué nos afanamos? Díganme, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué? ¿Por qué porque no? no confiamos. Ajá. ¿Y de cómo es ese no confiar, Yuyi? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos cargamos? ¿Por qué? Porque nosotras, por nosotras mismas, queremos darle solución a las cosas. Así es. Una palabra clave por nosotras mismas, porque pensamos, porque nosotros queremos dominar, queremos controlar, queremos hacer, queremos solucionar.
Por eso nos angustia tanto, pero es que esta situación que estoy viviendo, que no sabes. La otra vez me dijo una amiga, ni me digas, si la misma psicóloga me dijo, claro que tienes mucha razón de estar así tan angustiada, pues ve todo lo que has pasado. Murió esta persona y luego murió esta otra y luego tuviste un gran problema financiero. ¿Cómo no? Me dio la razón. Ah, pues que siga afanada, ¿verdad? Entonces está diciendo, tengo razón de estar afanada, tengo razón, lo amerita la situación que estoy viviendo, pero la palabra que dice, tira tu pensamiento y no estés afanada, porque tú piensas, como no he podido controlar la situación, por eso me afané, porque yo no he podido solucionar. Nosotros exigimos, demandamos, nos ofendemos, queremos controlar, pero ¿quiénes somos nosotras? Las situaciones, nuestros pensamientos, las circunstancias llenan nuestro corazón de afanes. A veces nuestro corazón está rebosando de afanes, pero nuestro regocijo debe de ser igual al apóstol Pablo, nada más depender de mirar a Cristo. El apóstol Pablo estaba mirando a Jesucristo nada más. Por eso en Filipo estaba azotado en la cárcel con peligro de muerte. Había algo en el apóstol Pablo que pudiera tener esperanza. ¿Qué le hubiera dicho su psicólogo al apóstol Pablo? ¿Qué le hubiera dicho? Pues Que hazte resiliente, porque vas a seguir en la misma, no sé. Ay, no. tienes toda la razón, claro. ¿Cómo no vas a estar así? ¿Cómo no? Pues ve todo lo que has hecho y luego todavía hazte resiliente. O sea, por ti mismo, ten la paz, por ti mismo, ten la tranquilidad, sé resiliente. No, ¿a poco tu hijo, cuando está en una situación difícil, le dice, sé resiliente? No, pues sí, sí le dices, pero ¿por qué puedes serlo? Porque yo te voy a ayudar. Por eso puedes ser resiliente. Confía en mí. Yo me voy a encargar de ti. Eres mi hijo precioso. Yo no te voy a dejar. Eso es lo que nos da la paz y la tranquilidad. Que el Señor verdaderamente no nos abandonará y estará con nosotros. Entonces, por eso estamos tan afanadas como Marta y María. Marta estaba afanadísima, Señor, regaña a María, mira, ahí están tus pies nada más, muy a gusto. Y yo lavando, trapeando, haciendo la comida, toda cargada, angustiada. No tiene nada de malo hacer comida, no tiene nada de malo hacer el quehacer, no tiene nada de malo trabajar. Pero ella, ¿por qué lo hacía? Porque así te quiero agradar, Señor. Se afanaba. Ay, Marta, pobre Marta, qué afanada, le dice. Pero María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Escuchar, creer. Ella escuchó la mejor parte. Ah, ¿cómo quiere Dios que seas? ¿Como Marta o como María? Obviamente, como María. Entonces, aquí en esta historia que les comenté ahorita, en Marta y María, podemos ver claramente, y también en la historia de los trabajadores de la viña, hay dos sentires diferentes en este mundo. El sentir de Marta y el sentir de María. El sentir de Marta es, estoy llena de mis obras bonitas, o llena de tantas tragedias que me han pasado y dificultades. Pero Ah, María, ¿cuál era su sentir? Estoy viendo y escuchando al Señor Jesucristo. Estoy con Él. Estar con el amado, con la amada, es lo que más queremos. Cuando la gente se va de vacaciones, a veces llega hasta cansada, ¿no? Pero lo que más disfruta la gente es, estuve con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Viajan quién sabe cuántos kilómetros. ¿Para qué? Esta fecha especial, lo que tiene de especial es a las personas que voy a ver, con ellas quiero estar. Eso es lo que quería también Jesucristo que entendieran.
lo verdadero y lo bueno es estar conmigo. Eso es tu único sentir correcto, ¿no? Nosotros nos afanamos por naturaleza, es nuestra naturaleza el bien y el mal, y nos afanamos por las cosas pensando que están o que no están bajo nuestro control. Pero ¿cómo logramos no estar afanados hasta que nos damos cuenta que nada podemos hacer? Y vamos a Cristo. Y en lugar de presentarnos muy lindas y muy bonitas, mira, Señor, pues ya ves todo lo que he hecho. Por eso te pido, como la otra vez una amiga, con muy buena intención me lo decía, pero me decía, esto que estoy pasando se lo entrego al Señor. Pero lo decía en sentido como que yo te entrego mis dolores, tú ayúdame a cambio, ¿no? Era como un trueque. No, yo me presento al Señor, es, Señor, ve cómo estoy transparente. Señor, tú guárdame, tú cuídame. Si tú no me ayudas, yo me pierdo. Ujú. Y entonces, como leyó ahorita Giovanna en Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, llenará nuestros corazones. La paz que tenía el apóstol Pablo no era la paz suya, era la paz de Dios. Era la paz de Dios. Hay una paz del hombre, pero esta era la paz de Dios. Entonces aquí es muy importante analizar, está durmiendo nuestra Dianita, es muy importante ver el corazón, bueno, ¿dónde estaba Pablo en lo que leímos ahorita en Hechos 16? ¿Dónde estaba, dónde se encontraba Pablo? En la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, pero ¿dónde estaba su corazón? Con Dios. El corazón de Pablo estaba en la palabra. Él me ama. Ellos necesitan conocer. Dios ama a esta persona que me han ofendido. El apóstol Pablo estaba orando aún por los hombres que lo mandaron a la cárcel, que le dieron los latigazos. Eso no es normal. Él tiene que estar ofendido por eso que le hicieron. Pero él no levantaba su justicia. Él no levantaba su justicia propia. Él la echaba abajo y nada más se regocijaba, estoy con Cristo, Cristo es mi Dios y mi Señor. Su amor lo llenaba todo. Entonces, no se trata de estoy muy triste y muy mal por la situación tan difícil que vivo, o estoy muy bien porque mira, me saqué la lotería y todo, y estoy bien de salud y todo marcha bien en mi vida. No es ese el sentir que nos pide el apóstol Pablo, ten un mismo sentir. El mismo sentir es en Cristo. Y cuando tenemos este mismo sentir de Cristo, nuestro corazón está en el cielo, a donde pertenecemos. Nuestro corazón no tiene por qué estar en esta tierra, nosotros no pertenecemos a esta tierra. Ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados. Y entonces, cuando nuestro corazón está en el cielo, es cuando pasan los milagros. Por eso las personas piden, hazme este milagro, quítame esta enfermedad, quítame este problema, quita esta situación que estoy viviendo. Pero a veces no se quita. Dios no la quita. Dios no quiere cambiar la situación. Dios quiere que cambiemos nuestro corazón, teniendo un mismo sentir. Cuando cambiamos nuestro corazón y estamos en ese mismo sentir de que Cristo nos ama, ya nuestro corazón está en el cielo. Entonces viene el milagro. La gente pide por los milagros. A veces el milagro no viene de Dios, viene del enemigo. El enemigo sí soluciona. Dios no soluciona. Dios quiere cambia tu corazón. Ten un mismo sentir. Entonces, cuando Pablo estaba en el mismo sentir, en un calabozo, su cuerpo en el calabozo, pero su corazón y su mente en Cristo, entonces vino un terremoto. Lo que pasa en el cielo se refleja entonces en la tierra. Vino un terremoto y se rompieron las cadenas.
Pablo no estaba rogando por su situación. Sácame de aquí, Señor. Yo te he servido tantos años. Mírame, mira cómo me golpearon. Ya, ya líbrame. Ya está bueno que yo descanse. No, Pablo estaba cantando alabanzas porque un día yo voy a partir de este mundo, pero mi salvación está con Cristo por la eternidad. Soy limpio, me hizo nacer de nuevo. Dios me ama. Entonces se da el milagro verdadero aquí en esta tierra. Se rompieron las cadenas. Pablo estaba alabando a Dios y rogando por todos los que le habían ofendido. Que Dios les ayudara y también cambiara su sentir, que tuvieran entendimiento, que tuvieran relación con la palabra de Dios. Se rompieron las cadenas y entonces el carcelero se iba a matar porque a él lo iban a matar si los presos huían. Pero entonces le gritaron, no, no, le dijo Pablo, no te mates, aquí estamos. Cuando vio eso el carcelero, no se fueron, se pudieron haber ido, no huyeron, aquí siguen. Lo natural que hubiera sido, apúrense. El carcelero, la historia de alguien que no fue la historia de Dios, sino una de las millones de historias humanas nada más. Humanas. En el periódico, en la revista hubiera salido ahí en la alarma. El carcelero estaba tirado muerto y estuviera la foto del carcelero muerto con la espada así clavada y huyeron, allá agarraron a uno, quién sabe, al otro todavía no lo agarran, anda quién sabe dónde. Esas son historias humanas, las leemos todos los días, pero la historia que es de Dios, ¿cómo acabó? Estaban libertados, el carcelero creyó, confió en Dios y se salvó. Fue salvado, recibió el perdón eterno de Jesucristo. Por cómo le dijo Pablo que se recibía, cree. Y lo recibió toda su casa. Se los llevó a su casa, ahí tuvieron una reunión, ahí estaba reunida la iglesia, una nueva iglesia de la nada, con todos los parientes del carcelero, con toda su familia, regocijados, ¿no? Entonces, se fijan la diferencia entre confiar y la diferencia entre las historias del hombre. ¿Cuántas veces nosotros contamos historias nuestras que son historias de hombres nada más? Confiando en nosotros, en nuestro trabajo, en cómo hacemos las cosas, ¿no? Un segundo, ¿eh? Disculpen. Entonces, puedan entender esta diferencia. Me gustaría escucharlas también a ustedes. Si les dice algo esto que estamos hablando, si sigo, si tiene sentido, que hay algo nuevo para sus vidas. Hola, sí, buenas tardes, Ah, Jenny. hermana. Ah, sí, a ver, Jenny, no sé si la escuchen, dinos. Yo puedo agradecer a Dios porque realmente es así. En esta vida hay mucha aflicción, hay mucha situación. Yo ahora me encuentro en el seguro, ¿no? Acompañando a mi esposo, pero principalmente el corazón de Dios es nuestro corazón. O sea, la situación no es problema. El problema del ser humano es la desconfianza. Entonces, teniendo a Dios, realmente podemos ver que Él está vivo, que Él está con nosotros, cómo Él nos ayuda, ¿no? Porque dificultades en esta tierra siempre va a haber, y como usted mencionaba, ¿no? Nosotros así buscamos el que se solucione la situación solamente, pero eso no nos permite poder desarrollar en nuestro corazón la fe. Entonces sí, como mencionaba, ¿no? También Satanás tiene el poder de curar, de dar dinero, de dar salud, de arreglar situaciones, pero solamente es así. Pero Dios quiere dar el perdón de pecados al ser humano. Dios quiere que creamos en Jesucristo y que descansemos completamente en Él. Por eso dice que su paz sobrepasa cualquier entendimiento humano. Entonces, pues solamente puedo decir que es muy edificante la palabra y que el ser humano realmente necesita de esta palabra para poder
tener descanso verdadero. Y pues agradecer a Dios por este tiempo que nos permite, ¿no? Y que para que muchas personas más también puedan descansar en la palabra. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias a ti. Te iba a decir, no sé si te vayan a poder escuchar, pero se oyó muy bien. Muchas gracias, Jenny, por tu comentario. Entonces yo quiero pedirles que guarden esta palabra. Dios, a diferencia del enemigo, que siempre el enemigo quiere darte. Cuando Jesucristo estuvo con el enemigo, 40 días que ayunó, el enemigo, ¿qué le decía? Que estas piedras se conviertan en pan, porque era lo que Jesucristo quería comer, tenía hambre. Ah, pues que se conviertan en pan. Yo te daré los reinos. Si te tiras y haces esto y me sigues, yo te daré reinos. O sea, yo te doy, yo te hago, yo cambio tu situación. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios solamente adorarás. Al Señor mi Dios nada más adoraré. Y a Él buscaré. Él sabía lo importante en mi vida es mi corazón, no la situación. Y cuando el corazón está lleno de esa seguridad de Dios, de ese amor, por ejemplo, ahorita Jenny está en el hospital porque su esposo se sintió mal y se lo tuvo que llevar y ella sabe que él no se queja por nada y que aún sintiéndose mal él sigue trabajando, pero ahorita pidió en el trabajo regresar y se fue a su casa y le dijo, llévame al hospital. Entonces, está pasando por esta situación, pero ella puede tener la tranquilidad. Toda esta situación va a servir al corazón de mi esposo y al mío. Dios está con nosotros. Él no nos abandonará. Entonces, por eso ella quería compartir ahorita, ¿verdad? Y, y así nosotras también, entendiendo que Dios quiere obrar en nuestros corazones. Y cuando la paz del Señor sobrepasa el entendimiento, porque su palabra es poder y obra, entonces las cosas de este mundo también se cambian. El hijo pródigo estaba en un chiquero, pero se acordó, tengo padre, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo padre. Su cuerpo estaba en el chiquero, pero dijo, iré a mi padre. En ese momento su corazón ya estaba con el padre. Aún no llegaba a la casa, todavía le faltaban kilómetros de recorrer, pero ya él estaba decidido en su corazón, iré a mi padre y me presentaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como les decía yo, o como más bien decía la palabra en Filipenses, decía, por nada estén afanosos, sino sean presentadas sus peticiones delante de Dios, así, Padre, he pecado contra ti. ¿Por qué, hijo mío? Porque no he creído. Porque no he creído, mi Dios. Porque he andado en mi pensamiento en lugar de andar en el tuyo. Entonces, cuando ya estamos, nuestro corazón en el Padre, en Jesucristo, en la casa, en el reino, empiezan a pasar cosas aquí en lo físico. Pero la gente que no conoce, ¿qué hace? Nada más pide, quítalo, sáname, ayúdame. Pero el Señor, ¿qué pide? Que tú, que tu corazón esté en mí unido de nuevo, completamente. Es más, yo estoy permitiendo esta situación. Se oye difícil, ¿verdad? Yo estoy permitiendo que la vivas esta situación y tú me pides que la quite. ¿Para qué? Para que tu corazón no tenga más remedio que buscarme. Pero mientras tengamos otros remedios nosotros, pero todavía puedo yo hacer una llamada, todavía puedo buscar a alguien que me ayude, todavía yo, no, cuando es nomás en Dios. Y no es como mucha gente piensa, tú eres como aquella que dice que vino la barca y que se estaba hundiendo y que vino alguien a ayudarlo y no quiso. No, Dios me va a ayudar, decía, y se ahogó. No es eso, porque cuando yo tengo la certeza, si Dios me dice, haz, yo voy y obro, y yo voy y hago. Tú, a lo mejor, yo tengo a alguien que trabaja conmigo y le digo, Jenny, haz estas tablas, haz esto otro, y ella lo hace, ¿por qué? Porque yo se lo dije, porque está trabajando para mí. Así yo también hago, pero cuando sé que es porque Dios me lo dijo.
yo también obro, yo también me muevo, yo también pero en mi corazón estoy quieta. ¿Y por qué estás trabajando en esto, Giovanna? Porque tengo la certeza de que es la voluntad de Dios que aquí se haga una iglesia y por eso yo estoy apoyando en esta construcción y vengo a revisar, porque tengo la certeza que es la voluntad de Dios. No estás obrando por ti, estás obrando por la voluntad de Dios. Es consecuencia mi obrar. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Dicen que es muy mal entendido este versículo que dice, la fe sin obras es fe muerta y la gente, ay, hay que hacer obras. No, la fe sin la obra de Cristo, sin la obra de Cristo, la obra de creer, la obra de su palabra, la fe de que Él me salvó, su sangre me perdonó, su sangre me sustentará, su sacrificio, por medio de su sacrificio soy acepta a Él y Él estará conmigo. Entonces puedo obrar en lo que fuera necesario. No es la obra por sí, es la obra de Él que hace en mi vida. Me da la palabra y creyendo yo en la palabra, puedo hacer, oyendo la palabra, puedo obrar y cambian las cosas en este mundo. Yo ahorita quiero compartir esto con mi tía porque ella le dieron el diagnóstico de cáncer por cuarta vez en su vida, que, que pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero eso no lo voy a decir yo, ni ella, ni el doctor. Eso lo va a decir Dios. Nuestro corazón tiene que estar en la palabra, en creer. Si yo me quedo años más aquí, para la gloria, perdón, para la gloria de Dios, para servir con agradecimiento a Cristo, no por servirlo nomás, no porque sí, por amor, como respuesta a su amor. Pero el corazón es el que tiene que cambiar, no es sánala, no, es unirnos a Él, creer que Él me puede dar más días, le puede dar más días, largos años, sana, bien de salud, fuerte, ¿para qué? Para compartir a Cristo y su evangelio. Si hay esta certeza de que esa es la voluntad de Dios, no hará Dios, pero antes es el corazón que la situación. Y aun cuando Dios a cualquiera de nosotras, porque todas partiremos, dijera, no, este es tu tiempo de partir, bendito sea el Señor. Bendito, también tengo alegría. Pero no nomás porque, ay, pues ya, porque ya tengo muchos años, ya está bueno. No, no es esa alegría del nombre, es la alegría de Dios. Si esta es la voluntad de Dios, tengo paz también. Porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y dice, yo estaría mejor allá, pero estoy aquí, dice, por amor a ustedes, porque sé que me necesitan, porque Dios me ha puesto aquí para apoyo de ustedes. Pero es mucho mejor estar allá, con esa certeza, porque ya recibí la salvación. ¿Tiene sentido esto, Yuji? Brenda, Giovanna, ¿tiene sentido? Sí. Sí, claro. Ujú. Yuji, Ujú. ¿te quieres comentar? Ok, pues Sí, les lo es muy profundo, muy, ¿cómo te diré? Eh, eh, Muy profundo, es lo que te puedo decir. O sea, porque ya ¿cómo te diré? Que te pones en situaciones así como la de tu tía, situaciones de las pérdidas, ¿no? ujú, Eh, o sea, entregarse así a Dios y a la voluntad de Dios y al amor de Dios, o sea, sí viene desde adentro para poder estar bien, ¿no? así es.
Y no hay ningún problema con presentarnos a Dios y decirle, no puedo, no quiero que se vaya mi familiar o yo misma, presentarnos como somos para que Dios, ay Señor, pero empieza a derramar tu palabra y pido ayuda. Giovanna, dame una palabra. Abro la iglesia, me conecto a la reunión. Yo quiero que ustedes se conecten los domingos a las reuniones. Yo quiero que ustedes se conecten los miércoles a las reuniones del miércoles, sin nuestro pensamiento, que quitemos todo, que oigamos los testimonios. Pero yo sé que vienen muchos pensamientos, ay, no, yo no puedo porque tengo cosas que hacer, porque lo otro, porque pero es, confía, vendrá de mí este sentir que yo quiero que oigas, que estés más en contacto los miércoles, que estés más en contacto los domingos. ¿Vendrá de Lorena o vendrá de Dios quien te lo está diciendo? De Dios. De Dios. El pastor Oxo Park, cuando hablaba de un siervo que está en la iglesia, que es ahora un pastor, él va a las cárceles y él decía, yo quisiera tener la fe de este hombre, para que el pastor Oxopar, que tiene la fe más sencilla que puedes tener, él diga, admiro a este hombre. ¿Por qué? Yo les dije una vez esta historia de que el otro hombre le dice, el pastor, ve a la cárcel y entra y predica ahí el evangelio, y él fue 2 o 3 horas de camino y le dijeron que no, que estaba loco, que necesitaba muchos permisos. El otro día estaba otra vez. Y le dijeron que no, que estaba loco, que no volviera. Se fue. Ay, volvió otra vez 3 horas. Yo, ¿saben qué hubiera hecho? No, señor, yo traté, pero no pude. ¿Cómo se te ocurre? Y el dinero de la gasolina, y 3 horas, más las 3 de vuelta. Señor, se me va todo el tiempo, tengo cosas que hacer. Pero este hombre nomás decía, si a mí me dijo el pastor, no es él, no es el pastor, es de Dios que quiere que vaya. Por fin, por allá en el mes, los enfadó a los de la cárcel, le dijeron, vaya con tal persona y pide un permiso. Por allá de los meses se lo dieron, ahora va como a 10 cárceles. Ahora es el ministerio de cárceles más grandes que hay allá en Corea. Pero ¿cuántos pensamientos hay que tumbar para eso, verdad? Pero él desde el inicio empieza, no es de mí, no es del pastor. Si viene de Dios, así es lo mejor, es lo más correcto, es lo adecuado, es lo que es bueno. Quisiera cerrar con un verso. Dice, ya ahorita leímos Filipenses, donde dice, y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Lo leyó Giovanna, ¿verdad? Ahora quisiera que leyéramos este versículo. Un segundito, no lo traía en mente, lo voy a buscar rápidamente. Un segundo. En Filipenses, ahí está mismo, 4:8. Ahorita, Giovanna, vuelves a leer, por favor, Filipenses 4:7, y yo voy a terminar con el 8, si eres tan amable. Con este vamos a terminar. 4:7. eh, Filipenses 4:7. 4:6 era. 4, 7. 4:6. 4, Es que empezaba en el 6. Todo. Filipenses 4:6. Que ajá, nada los angustien. En el perfecto. 6. Sí, 6 y 7. Que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ahora yo voy a leer el verso 8. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y él termina diciendo que lo que aprendieron de él, que lo imiten, que lo reciban, que lo escuchen y que lo hagan, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo pienso, Giovanna piensa, pero es que estoy muy triste porque la regué, me equivoqué, esto está muy mal. ¿Eso es bueno? ¿Eso es honesto? ¿Eso es puro? ¿Pensar así? Porque vamos a suponer que sí la regó, estoy hablando nomás al azar, vamos a suponer que sí se equivocó,
Pero eso es bueno, honesto y puro, hablar, pensar en eso, Giovanna. No, ¿verdad? Entonces, tú quitas ese pensamiento que es tu justicia propia y piensas en lo que es honesto, pero Dios me ayudará. Pero Dios, enseñándome por esta situación, purificará más mi corazón. El que ya es perfecto se santificará aún más. Ya quitará las tinieblas que se querían apoderar de él. Giovanna se equivoca, pero Dios no se equivoca. Aún esta situación la usará para testimonio a otros. Que otros no se equivoquen. Dios la usará para bien. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. En esto pensar, no en lo otro, no en tu justicia. Desecha a Giovanna, desecha el error de Giovanna. Yuji, es que a mí me ofendieron, es que está muy mal, no es posible, yo ya me voy, yo ya no voy a estar allí. Deséchalo, eso no es bueno, ni honesto, ni justo. ¿Qué es lo justo? Oraré por aquel que me ofendió. No con mi corazón, sino pediré el corazón a Cristo, a Dios. Eso es lo puro, eso es lo honesto, esto es lo que es de buen nombre, esto es lo amable, eso es lo que es digno de alabanza. ¿Sí me explico? Entonces desechen su justicia, desechen sus pensamientos, sus bondades, desechen sus maldades y nada más piensen en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo perfecto, en lo amable, en lo virtuoso que es. El Señor me ayudará. El Señor está conmigo. Yo soy de su pueblo. Él me sacó de las tinieblas a la luz. Sí, resbalé. Sí, he estado en el calabozo. Y sí hay momentos que me sentía mal. Claro que sí. Sí, estoy en el chiquero con los cerdos. Pero mi corazón pertenece al reino de Dios. Mi corazón está con Dios. ¿Ok? En esto pensad. Por favor, les pido que lean Filipenses 3 y 4 y lo mediten de nuevo, y lo mediten de nuevo, y lo mediten de nuevo, de mañana, tarde y noche, porque la escritura dice, haz esto y todo te saldrá bien. Mediten la palabra de día y noche y todo te saldrá bien. Vamos a orar para terminar. Precioso eres, Señor. Te doy tantas gracias porque, como dijo Yuyi, tu palabra es demasiado profunda, pero buena. Para bien nuestro nos enseña, nos redarguye, nos libra de nuestras propias justicias, de nuestros pensamientos, de nuestra propia razón que nada más nos llevan a la muerte, a vivir este mundo sin sentido ni propósito verdadero. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da un sentido de eternidad en nuestros corazones, el sentido de propósito, que servimos a un Dios vivo, a un Dios creador, a un Dios Padre que nos ha salvado y que cada día nos salva aún más. Bendito sea, Señor, porque nuestra vida es grande en Cristo, nuestra vida es para bendecirte, nuestra vida es para dar a conocer tu precioso reino, nuestra vida es maravillosa porque hemos conocido a Jesucristo, porque hemos recibido su amor, su perdón, su bondad, porque este día es maravilloso, porque las situaciones que vengan en este día, buenas o malas, que parezcan en nuestra carne, son para unirnos más a ti, Señor, porque ya no vivimos en esta tierra, sino somos ciudadanos del cielo. Gracias por todas las promesas que son la herencia de los perfectos, de los santos, de los justos. Gracias te doy. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, chicas, gracias por haber estado aquí. No dejen de compartir algo en el chat, ¿verdad? Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lo. Gracias a todos, a todos.